Muy bien. Matías, ya como presidente del Consejo Deliberante, están teniendo semanas muy intensas, lo podemos ver en el orden del día, en el trabajo en comisión, varios proyectos que tienen que ver con la realidad de la ciudad de Oliva. Me quería detener en el primer punto, que tenía que ver con este proyecto Oliva Nuestra Identidad. Sé que se estuvo trabajando desde el 2021, se formó una comisión ad honor en que estuvo colaborando varios vecinos de la ciudad que de manera, yo creo que muy responsable, eligieron nombres y lo postularon, y bueno, ustedes tomaron la decisión final como representantes del pueblo. Ha surgido obviamente la polémica, porque no de muchos nombres que resaltan figuras muy importantes de la ciudad de Oliva, en eso no hubo prácticamente objeciones, o por lo menos que yo conozca, pero sí sobre el nombre del expresidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, desde un sector apoyando de manera directa esta postulación, y desde otros sectores, no estando de acuerdo con la postulación de esta persona y proponiendo incluso otros nombres que por ahí nos surgieron en el tiempo de consulta para poder ponerle algún espacio público a una calle en la ciudad de Oliva. ¿Qué se le puede contar a la gente cómo fue el proceso, cómo se llevó adelante la selección de los nombres y cuáles fueron los criterios para poder elegirlos y de qué manera se hizo? Bueno, Santiago, el proyecto Oliva Nuestra Identidad surge a principios del año 2020 desde nuestro blog, que recién habíamos asumido. Yo recuerdo haber ido a solicitar al área de catastro un plano de la ciudad, y lo primero que nos llamó la atención era que había muchas calles de la ciudad que se llamaban calle pública y tenían una numeración. Con todo lo que eso implica de, primero, una falta de sentido de pertenencia, hasta las complicaciones postales, los envíos y demás cuestiones que hacen muchas veces difícil incluso hasta para un delivery. Entonces, cuando al Consejo nos llega la primera propuesta de nombre, fue una cuestión que se planteó de decir, ¿por qué no crear una comisión asesora, como en algún momento se intentó crear para desarrollar lo que era el patrimonio histórico de la ciudad? Una comisión que asesore el Consejo, siempre en el carácter no vinculante, porque es una facultad propia de los concejales y del Consejo Deliberante. Entonces, con buen tino y sumó también a la situación de pandemia que hizo que muchos vecinos, a lo mejor quizás con más tiempo, pudieran proponer nombres que faltaban en nuestra ciudad. Es así como a mediados del año pasado, no recuerdo bien la fecha, cada concejal convocó a un idóneo, a una persona que cada uno consideraba que podía reunir un requisito, podía realizar un aporte. De hecho, la comisión estuvo integrada por 8 personas con ideologías y capacidades bien diversas, cada uno relacionado con diferentes áreas. Esa comisión lo que hizo fue analizar propuestas de nombres que habían realizado vecinos e instituciones. Y en un plazo de 60 días, que en realidad fue un poco más su trabajo, nos elaboró un dictamen donde indicaba qué nombres, en base al criterio de carta orgánica, habían pasado por ese filtro, que fue el análisis que ellos realizaron, y qué nombres no. Una vez que nos llega ese dictamen, el Consejo decide avanzar puntualmente en 3 nombres. Uno de ellos fue el gobernador Juan Bautista Busto, que era el primer gobernador constitucional que tuvo la provincia de Córdoba, que en el dictamen de la comisión no había tenido un dictamen favorable porque había salido 4-4 en su votación. Y decidimos avanzar con 2 nombres que no habían sido incorporados en el dictamen, como fue Walter Ramón Inamorato y Mamá Antula. Ese proyecto se pone a consideración de los vecinos porque así estaba estipulado en esa primera resolución que lo crea. Y durante 15 días los vecinos pudieron elevar notas o mail al Consejo Deliberante, y se recibieron aproximadamente unas 13 notas o adhesiones, puntualmente hacia 2 nombres, Mamá Antula y presidente Néstor Kirchner. Es así como en el proyecto final se decide incorporar a este último nombre, presidente Néstor Kirchner, sobre todo considerando un criterio objetivo, y uno lo analizaba. Desde la sanción de la ley Sáenz Peña, que estableció el voto universal, Oliva tiene nominado en cada una de sus calles a todos los presidentes constitucionales, con excepción de Arturo Frondizi y Cámpora, que era un poco el recuento que uno hacía. Quizá Cámpora, por haber tenido un periodo muy corto de gobierno, a lo mejor nunca fue propuesto.
Sí llama la atención la ausencia de Frondizi. Y bueno, analizando objetivamente, el nombre del presidente Néstor Kirchner reunió todos los requisitos para ser considerado, entonces se decidió incorporar. Particularmente con los otros dos nombres que no habían sido considerados. Walter Ramón Inamorato fue un policía que prestando servicio tuvo un accidente fatal sobre ruta, creo que ruta 9. Y el caso de Mamántula es un personaje que ha dejado un legado muy importante en nuestra comunidad, pensando en la escuela Catalina Cavilli de Vizca, que a través de su congregación, que fueron las Hijas del Divino Salvador, pudieron o permitieron que muchas mujeres de la zona, sobre todo zona rural, pudieran alfabetizarse, capacitarse, y eso, bueno, sin duda que es un legado importante. Cuando se procede a realizar la votación, 6 concejales votan a favor y un concejal no vota en forma favorable, y en su proyecto o en su despacho de comisión se aparta de 3 nombres fundamentales, como son Mamántula, Walter Ramón Inamorato y Néstor Kirchner, llamando la atención del resto de los concejales que no adoptó el mismo criterio con el caso de gobernador Juan Bautista Busto. Más allá de esta cuestión y de que es una competencia propia del Consejo, yo creo que el mensaje que tenemos que darle quienes tenemos algún rol de dirigentes, sobre todo en la comunidad, es que vivimos en una democracia, y la democracia no es el gobierno de la mayoría, sino el gobierno de todos, y que básicamente el criterio es objetivo. Y yo me imagino que debe haber sido la misma discusión que se dio en el año 94, cuando un concejal del Partido Justicialista, el concejal Aguirre, presenta un proyecto para cambiar el nombre de lo que fue el Boulevard Santa Fe y el Boulevard Córdoba, que pasaron a llamarse justamente Boulevard Juan Domingo Perón y Boulevard Eva Perón. Y yo creo que en este sentido el mensaje que debemos transmitir a la sociedad tiene que ser un mensaje que no sea de odio o de agrandar la grieta, sobre todo quienes estamos en un cargo dirigencial, como te digo, pero que formamos parte de la comunidad. Y siempre me quedo con una frase que pronunció Balbín cuando fue el sepelio justamente de Juan Domingo Perón, que dijo, un viejo adversario viene a despedir a un amigo. Creo que ese es el concepto que tenemos que transmitir. Vivimos todos en comunidad y bueno, forma parte de la vida democrática el hecho de que se tomen algunas decisiones que a lo mejor para mí no están de acuerdo o exceden mi ideología, pero sin embargo vivimos en esa comunidad y todos formamos parte de la democracia y de la vida comunitaria en la ciudad de Oliva. Sí, yo pensaba cómo los diferentes nombres pueden tener diferentes valoraciones, ¿no? Porque recién decías, se tomaban algunos nombres con respecto a una trascendencia local, desde algunos sectores no politizados le expresaban, por lo menos a través de las redes sociales del diario, decían, bueno, si uno piensa en el legado de Néstor Kirchner a nivel Oliva, por ahí, en la memoria del olivense, por ahí no hay un hecho impactante con respecto a esto, pero bueno, creo que la explicación que acaba de dar es que no fue valorado desde ese sector, sino que fue valorado en el sentido de que la mayoría de los presidentes tienen un reconocimiento en algún espacio público. Creo que este es el argumento que querés explicar, Matías, ¿no? Sí, sin duda, y bueno, además creo que el argumento o el mensaje también a transmitir es que cada concejal no gobierna para un sector, sino que gobierna para toda la comunidad. Y de hecho, por respeto también a los vecinos que a través de adhesiones firmaron notas o mail solicitando este pedido y volviendo a aclarar que reúne todos los criterios objetivos para llevar un nombre de calle, creo que no podía colmarnos o priorizar lo partidario por encima del cargo institucional que ocupamos en el Consejo Deliberante. Entonces creo que como entino el Consejo terminó sacando este proyecto con todos esos nombres. Bueno, lamentablemente hubo un voto que fue en contra, que bueno, fue en contra de todo el proyecto, es decir, de todos los nombres. Pero más allá de este nombre en particular, creo que es muy importante regularizar o revalorizar los nombres que se incorporaron. Por ejemplo, se saldó una deuda histórica con Santiago Díaz, que era una persona olvidada para la historia de Oliva. Se han incorporado figuras muy importantes, no solo de aquella de viejas épocas, sino también una que ha sido o ha estado muy vigente, como es el doctor Chamale. Bueno, el mismo caso de Mamántula, que apoyado por toda una comunidad educativa,
creo que bueno, ha servido para incorporar, y esto me retrotrae a una situación que también tuvimos el año pasado, donde la comunidad educativa del Sagrado Corazón propone realizar un cambio en un espacio público en nuestra ciudad, un cambio de nombre, de Plaza General Paz a Plaza Vizca Caviglia, y el Consejo, incluso teniendo la facultad, decidió abrirlo a la comunidad. La comunidad apoyó notoriamente ese cambio de nombre, Presbítero Vizca Caviglia, que fue el párroco que más extensión de años estuvo en nuestra ciudad. Y luego, cuando se sanciona la ordenanza del cambio de nombre, se terminó generando como un debate entre dos posiciones o dos referentes de nuestra ciudad, como fue el Padre Vizca y el Padre Larroca. Entonces creo que también vivimos en una comunidad que necesariamente está queriendo generar rivalidades, y bueno, el mensaje que nosotros debemos transmitir es otro. Entonces, bueno, creo que hay que ser consecuente con la función que nos ocupa. Sí, que pasando a otro orden de temas, Matías, sé que están trabajando en un tema que otras ciudades han llevado y que es un conflicto que tiene que ver con el trabajo con el tema de la renovación de los vehículos, de los taxis y remis. Ya en otras ciudades del interior están teniendo dificultades, los órganos legislativos locales están trabajando para encontrar un espacio legal para poder, dar pie a este reclamo, creo que lícito incluso, de muchas personas que dicen: no puedo renovar el auto con el cual yo trabajo, llevo alimento en mi casa. Ha habido una presentación dentro del Consejo. Contale un poquito a la gente cómo viene el transcurso de este tema, porque me parece que es muy importante para la vida de la ciudad de Oliva. Bueno, como bien vos decís, Santiago, es un tema que nos venimos ocupando desde hace un par de semanas. Primero recibiendo a los taxistas que están involucrados en esta situación, y desde la última semana ya con un trabajo de lleno en comisión, revisando lo que son las legislaciones de otros municipios. El mayor agravante que tenemos, y para poner un poco en contexto a la ciudadanía, tanto la ley nacional como la ley provincial de tránsito, que son leyes que el municipio está adherido, regulan que la antigüedad máxima que tiene que tener un vehículo que realiza transporte público de pasajeros es de 10 años. Claramente, al encontrarnos en el año 2022, los vehículos que son 2010 y modelo 2011 están en una situación problemática o fuera de norma ya, y los vehículos 2012 están por entrar en ese problema. El año pasado, por una cuestión de la pandemia y por pedido también de los particulares, los modelos 2010 fueron prorrogados en cuanto a su utilización hasta junio de este año. Pero yo creo que esa no es la discusión o la solución de fondo. Entonces, lo que estamos intentando es realizar gestiones para ver si podemos, no desde el municipio, sino más a nivel provincial, ver qué posibilidad hay de adaptar la legislación a, por ejemplo, como hizo la legislatura porteña, que fue una cuestión que estuvimos analizando la semana pasada, donde a través de una ley la legislatura ha prorrogado los modelos de taxi hasta el año 2026, para luego en el 2026, pensando ya en un crecimiento de la economía, poder volver a los 10 años. Pero en ese plazo de ventana, darle una cierta posibilidad al rubro, que sin duda es un rubro muy golpeado, fue golpeado durante la pandemia, y también lo golpearon su estructura de costo, desde el cambio de un neumático hasta la realización de un service o hasta renovar el modelo. Y nosotros el año pasado habíamos un proyecto que fue en realidad plataforma de varias fuerzas políticas, que era un reclamo histórico de los taxistas, que fue la solicitud de poder transferir su chapa de taxi, es decir, ser titular de la chapa y poder enajenarla. Eso se sancionó el año pasado, ya se comenzó a utilizar el año pasado pero bueno, lo que no queremos llegar es poner en riesgo esa fuente de trabajo que al día de hoy, según un análisis que realizamos, casi la mitad de las chapas taxi que hoy están circulando están con esta problemática. Y también, por otro lado, tenemos que equilibrar o tratar de ir de la mano con aquellos que han renovado su vehículo y con el usuario del taxi, que merece tener un servicio en condiciones. Entonces, hoy nos encuentra trabajando en esa situación, que sin duda es problemática, pero con diálogo y tratar de realizar gestiones, creo que podríamos llegar a buen puerto. Ese al menos el deseo y el anhelo del Consejo.
Bien, ¿algún otro proyecto que se esté trabajando para que la gente lo pueda conocer? Sé que también hay trabajo en comisión con diferentes proyectos que ustedes mismos presentan y también incluso vecinos a través de presentaciones de misivas hacen llegar al órgano legislativo local. ¿Cuáles son las novedades del Consejo Deliberante para que la gente lo tenga en cuenta como última consulta, Matías? Bueno, un proyecto en realidad, digamos, como bloque, el último proyecto que hemos presentado es una adecuación de lo que es el código de faltas, el código de procedimiento también, y un texto ordenado del código de faltas, porque ¿qué empezamos a notar? Durante todos estos años ha habido muchísimas ordenanzas que se sancionan o tipifican algunas conductas, pero no están en un solo cuerpo. Y además requeriría algunas modificaciones para pasar de un código de falta a un código de convivencia, como se utiliza tanto en la provincia como en muchos municipios. Y en ese sentido, desde el bloque nos pusimos a trabajar. Es una tarea ardua porque hubo que revisar mucha legislación para tratar de darle un orden. ¿Y qué va a permitir esto? Que no solamente a la agente o al funcionario que deba aplicar una sanción lo pueda hacer de forma más prolija, sino que cualquier vecino pueda acceder a un solo texto, una sola norma, para conocer, bueno, primero sus deberes y sus obligaciones, y después la sanción que implica incurrir en una multa o en alguna acción que no es debida. Entonces, bueno, en eso nos ha encontrado trabajando, y un proyecto que hemos presentado este año nuevamente son las cartas en pictograma. El año pasado habíamos realizado un proyecto que tuvo un impacto muy bueno en la comunidad, que fue las cartas en braille. En ese trajín o interín de generar un poco más de inclusión a la ciudad, si bien son medidas que no alcanzan, pero siempre está bueno dar esos primeros pasos para esa incorporación. Entonces, en ese sentido, en eso nos encuentra trabajando hoy, pero como vos decís, la agenda es muy dinámica. Por ejemplo, en lo que va del año han ingresado ya unos 30 asuntos. Entonces, si uno se pone a contar que el inicio de sesión ordinaria comienza el 1 de febrero, están ingresando alrededor de un asunto cada 3 días. Bueno, habla también un poco a las claras de que el Consejo ha vuelto a tener como una determinada institucionalidad, y muchos de esos asuntos que se presentan se resuelven, y aquellos que no se resuelven se trata de explicarle al vecino por qué no tiene solución. Entonces, bueno, creo que eso es una buena señal del menos del trabajo que se viene realizando durante este tiempo. Matías, muchas gracias por recibirnos, y bueno, como siempre estaremos ahí atentos a todas las novedades del Consejo y también las novedades que vamos a estar cubriendo a través de Estudio Contable y Contar. Muchas gracias. Bueno, Santiago, muchas gracias, y a disposición como siempre, siempre son bien recibidos aquí.